Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos a alabarle. Sí, Señor, porque tú eres bueno, oh Dios. Vamos a elevar nuestras voces. Vamos a decirte: exaltamos, Dios, espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor, te exaltamos. Exaltamos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara, yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía, somos la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y ser parte de este servicio y de este espacio en el cual todos desde donde estamos podamos adorar y alabar el nombre de Dios juntos. Mi deseo es que puedas estar con alguien más y que puedas compartir y desarrollar este sentimiento de comunidad, porque Dios nos ha creado para que podamos vivir con otras personas y poder compartir con ellos. Y si estás con alguien más, mi deseo, yo creo que hoy es un día en todo el mundo reconocido como el Día del Padre, así que oficialmente feliz Día del Padre si eres un padre,
Mi padre, que me está viendo lo más seguro, también le deseo un feliz Día del Padre. Es un hombre muy especial en mi vida. Y el día de hoy quiero hablar de un tema en particular que yo le puse por nombre hombre grandioso, ¿no? Yo creo que todos en la vida, especialmente como hombres, en un día como hoy en el cual pues somos reconocidos, somos pues quizás de alguna manera apreciados, ¿no? Yo creo que como hombres todos deseamos de alguna manera crear y marcar una diferencia en este mundo, marcar una diferencia haciéndonos sentir que cuando nos recuerden, cuando hablen de nosotros, haya este sentimiento de alguien grande, ¿no? Pero alguien que sobresalió. Ahora, lamentablemente hay una manera errónea de pensar en la grandeza. El mundo de alguna manera define a una persona grandiosa, a alguien que tiene quizá fortuna, que tiene fama, que tiene popularidad o que tiene muchos triunfos, pero realmente Dios no define a una persona grandiosa de esa manera. Esos no son los atributos que hacen grandiosa a una persona, especialmente a un hombre, que los que voy a hablar el día de hoy, pero cuando alguien es grande ante los ojos de Dios, realmente es una persona que ha sido un buen padre con sus hijos, alguien que ha podido instruir a sus hijos con el temor y el amor de Dios, ¿no? Y que ha podido cuidar de su familia, un hombre que quizás ha podido amar a otras personas, así como Jesús amó a su prójimo, que quizá ha podido servir y ha obedecido el llamado de Dios en su vida, y eso es lo que lo hace grande, ¿no? Y que de alguna manera mi deseo es que podamos como hombres el día de hoy tomar este reto a ser hombres de acuerdo a lo que Dios desea y poder ser grandes. Sabes, en la Biblia hay un hombre que yo sé fue muy famoso, fue muy conocido y que todos, estoy seguro, quizás hemos oído hablar de él, y estoy hablando del rey David. El rey David fue una persona, fue un hombre grandioso. Dios hizo muchas cosas maravillosas, lo hizo famoso, le dio victoria sobre sus enemigos, fue un guerrero tremendo, era realmente especial, pero de alguna manera hubo algo en su vida que él batalló, ¿no? Y dejó que tomara de alguna manera control de su vida, y él ya en lo último de su vida él batalló mucho con el orgullo, y quiero hablar un poco sobre eso el día de hoy, porque Dios sé que nos está llamando a poder ser hombres grandiosos, pero que de alguna manera no dejemos que el orgullo y la arrogancia evite que podamos realmente ser esos hombres de Dios que Él desea. Y quiero que podamos leer este pasaje en la vida de David, cuando la arrogancia, cuando el orgullo llegó en su vida y afectó su vida. Y voy a leer la historia, son bastantes versículos, pero quiero que la escuches, que leamos en el libro de Primera Crónicas, capítulo 21, y voy a empezar a leer del versículo 1 hasta posiblemente el versículo 15, para que entendamos realmente la historia y cómo fue que el orgullo llegó a la vida de David y afectó su vida. Así que veamos lo siguiente. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey de Israel insistió en que levantara el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Dice: habían en todo Israel 1,100,000 guerreros que podían manejar una espada, 470,000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería.
Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente del Señor, y le dice, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre los 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante el cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar en Arauna el Jebuseo. Entonces vemos una historia trágica. Vemos cómo David está ya como un hombre mayor, está en lo último de su vida. Y en unos capítulos anteriores de este pasaje en Crónicas vemos que él había hecho cosas maravillosas en el nombre de Cristo. Había ido a la batalla, había matado al rey Goliat, al gigante Goliat. Lo había hecho rey, había hecho cosas para honra y gloria de Dios. Y en este momento simplemente llegó un momento de arrogancia y de orgullo en él, en el cual quiso saber qué tan grande era su imperio, qué tanto era lo que él tenía, tomando quizá crédito de lo que él tenía. Y este censo de alguna manera representaba una acción en contra de Dios, porque Dios de alguna manera, él era el que le había hecho rey, a él el que le había dado todo, ¿no? Y de alguna manera aquí el censo, al él querer saberlo, estaba tomando cierta acción personal. O sea, él estaba tomando el crédito de lo que tenía y de lo que había logrado. Y sabes, de alguna manera es importante que entendamos que el orgullo es un pecado en contra de Dios. El orgullo es algo que a Dios no le gusta, y eso realmente es lo que causó este enojo de parte de Dios en la vida de David. David había sido hecho rey porque Dios lo hizo rey, lo ungió a través de Samuel. No fue él mismo el que logró ser rey, Dios lo había hecho rey. Y cuando David derrotó en su juventud a Goliat y luego tuvo la victoria sobre sus enemigos, siempre David le daba la honra a Dios por la victoria, no le daba a él el triunfo. De alguna manera él vivía humillado delante de Dios, pero en este momento ya un David mayor, con fama, con fortuna, de alguna manera basó su seguridad en sí mismo y quiso ver qué tan grande y fuerte era lo que él estaba haciendo. Y sabes, eso fue trágico en su vida y nos pasa muchas veces. Yo conozco la historia de un hombre que tenía muchas ideas, tenía realmente muchas cualidades y que siempre le pedía a Dios, lloraba para que Dios lo bendijera, para que le proveyera. Y Dios fue fiel y lo hizo. Pero lamentablemente terminó apartándose de Dios. Una vez Dios lo bendijo y le dio lo que él estaba pidiendo, se apartó. Su arrogancia lo hizo alejarse de Dios, y eso fue trágicamente lo mismo que estaba haciendo David en este pasaje. Quiero contar con mi ejército, quiero saber qué tan grande es. Ahora hay una serie de preguntas que quiero hacer en este sermón el día de hoy, y la primera de ellas, lo que quiero que podamos responder es, ¿cómo pasó eso en la vida de David? ¿Cómo fue que él llegó a ese punto? ¿Cómo sucedió esto en su vida? Bueno, sencillamente por la arrogancia y el orgullo que experimentó, el querer él llevarse la gloria y la honra por sus propias fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? Realmente vemos que Dios se enojó contra esa actitud, contra el orgullo de David, y no solo de él, pero también del pueblo de Israel. Y como consecuencia al orgullo, entonces vemos que Dios quitó su protección de la vida de David, del pueblo de Israel, por lo cual el diablo en ese momento se activó, se levantó y actuó en contra, ¿no? Y sabes, la verdad es que esa es la verdad de nuestra realidad el día de hoy, que el orgullo causa que Dios retire su protección y por consecuencia el diablo se levanta y causa que actúe en nuestra contra. De alguna manera
al nosotros demostrar ese orgullo delante de Dios, hace que su protección la quite y el diablo se levanta. Y hay dos cosas que debemos de recordar el día de hoy en base a lo que estamos hablando para poder ser un hombre grandioso. Hay dos cosas que quiero que podamos aprender de David. Lo primero es que Dios odia el orgullo. A Dios no le gusta el orgullo, esa autosuficiencia, ese pensamiento de que yo no necesito de Dios, que yo lo puedo hacer todo. Esa actitud, dice Dios, la odia. En Proverbios 6, el versículo 16 al 17 dice lo siguiente. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, esa arrogancia, ese orgullo, esa acción, ese comportamiento, actitud de que yo no necesito de nada, yo no necesito de Dios, yo no necesito saber nada de Él, yo no necesito congregarme en ningún lugar, yo no necesito orar, yo no necesito su palabra. Esa actitud, dice la palabra, que Dios la detesta. En Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 8 y luego el versículo 10 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levántense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. El versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces nos damos cuenta que Dios realmente detesta y se opone ante un corazón orgulloso. Y realmente Él ama, acepta al humilde. Dios nos ama. Ahora, nunca Él dice aquí que Él odia el orgullo, la acción, el pecado, no es a la persona. Es esa acción, ese pecado que es el que Él detesta. Cuando nosotros somos humildes y tenemos de alguna manera ese sentimiento de humildad delante de Dios y reconocemos que todo viene de Él, entonces recibimos esa gracia, esa protección, esa ayuda de parte de Dios. Entonces debemos humillarnos ante Él. Debemos de resistir ante el mal y arrepentirnos de un corazón orgulloso, de un sentimiento de orgullo. Entonces, de nuevo, para poder ser estos hombres grandiosos que Dios desea en nuestra vida, debemos recordar que Él odia el orgullo, que no tengamos un corazón orgulloso. Y número 2, debemos de entender que Satanás aprovecha una oportunidad para levantarse. El diablo está esperando en qué momento poder levantarse en contra nuestra. Yo no sé si tú has visto una vez, quizás en el canal de animales o el Animal Channel, cuando los leones salen a cazar, y por lo general son las leonas las que cazan, pero cuando van a cazar, las leonas están con el pecho en la tierra, pueden pasar cantidad de tiempo en espera, esperando la oportunidad en el cual levantarse en contra de su presa. Y están simplemente ahí, pecho abajo, esperando en qué momento levantarse. ¿Sabes? El diablo hace lo mismo, hizo lo mismo con David. Estaba esperando una oportunidad en el cual momento levantarse en contra y poder realmente destruirlo. Y lo hace en nuestra vida hoy. Él desea destruirnos, pero podemos evitarlo. Fíjate lo que dice Santiago 4:7. Dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Cómo vamos a evitar que el diablo se levante en contra nuestra? Humillándonos delante de Dios, siendo humildes, no con un corazón orgulloso, no con ese sentimiento de autosuficiencia. Cuando nos sometemos a Dios y nos humillamos, entonces dice que el diablo va a huir de nosotros y no se puede levantar, no puede hacernos nada. Cuando caminamos en humildad somos invencibles. Cuando caminamos en orgullo, el diablo aprovecha la oportunidad y se levanta para destruirnos. Así que tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios. Fíjate que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Es lo mismo que estaba hablando Santiago. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes.
Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos que nos está diciendo que debemos vestirnos con humildad. Ahora, ¿qué significa eso? Realmente tenemos que ver que Dios desea darnos de su protección y podemos vivir bajo completa protección de parte de Dios si nosotros somos humildes. Entonces, ¿cómo es que tenemos la protección de Dios? Simple y sencillamente siendo humildes delante de Dios, sometiéndonos a Dios, reprendiendo al diablo, y vemos cómo Él se va de nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado porque Él está como un león rugiente viendo en qué momento devorarnos. La primera pregunta que yo hice al principio fue ¿cómo pasó eso en la vida de David? ¿Cómo fue que sucedió eso? Y dijimos, bueno, fue el orgullo de David lo que lo causó, ¿no? Las bendiciones en su vida causaron orgullo y que de alguna manera pues Dios quitó su protección y en ese momento el diablo llegó a su vida. Entonces genera una segunda pregunta. Quiero que prestes atención. ¿Qué tanto nos puede bendecir Dios sin que nos apartemos de Él? ¿Qué tanto nos puede bendecir Dios al punto de no alejarnos de Él, de no cambiar nuestro corazón humilde delante de Él y tener este sentimiento de orgullo y autosuficiencia pensando que somos nosotros lo que lo estamos haciendo en nuestra vida? Y recuerda que el deseo de Dios es bendecir nuestra vida, pero muchas veces lamentablemente usamos esas bendiciones de Dios en contra de Dios. Nos apartamos de Dios. Todo lo que David tenía, todo lo que David había logrado era una bendición de Dios. Dios la había llevado a su vida. Dios había hecho esa transformación, lo había hecho de pastor a rey, a un guerrero victorioso. Había sido Dios el que había hecho eso en su vida. Pero un día se despierta y dice, déjenme ver qué tan bueno soy, qué tan grande es mi imperio. Llegó este sentimiento de orgullo en su corazón que lo apartó de Dios. Hemos sido creados para cosas grandes y Dios desea usarnos para su gloria y nos bendice, pero entonces, ¿qué tanto nos puede bendecir sin que nos apartemos de Él? ¿Hasta qué punto, si tuviéramos medir, ¿no? ¿A qué punto puede Él llevar sus bendiciones sin que nos alejemos, sin que lo usemos en contra de Él? Porque lamentablemente pasa mucho el día de hoy, que personas usan esas bendiciones que Dios les da y lamentablemente se alejan de Él. Dios les provee y les da y los bendice, y al llegar esas bendiciones lo que hacen es que se alejan y se apartan de Él. Y muchas veces también son cosas que quizás no nos ponemos a pensar, pero que sucede y es como estar usando esa bendición de Dios en contra de Dios, ¿no? Una persona atractiva puede decir, wow, mirándose en el espejo, ¿no? Wow, qué guapo soy, ¿no? Qué linda soy, qué hermoso, miren qué apariencia, mira qué porte, mira qué piel. ¿Quién te dio esa belleza? Fue Dios. Dios te creó, fue Él el que te la dio. O puedes ser una persona súper inteligente y puedes decir, wow, mira qué brillante soy, qué tan inteligente soy, al punto de ya no llegar a confiar ni temer en Dios y se jactan de lo inteligente y del entendimiento y conocimiento que tienen. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Cómo la obtuviste? Dios te dio el conocimiento, Dios te dio la inteligencia. Usamos las bendiciones de Dios y muchas veces, lamentablemente, nos apartamos de Él al recibirlas. Ahora, ¿cómo es que pasa eso? Nuevamente, que usamos esas bendiciones de Dios. Bueno, no hemos sido los primeros en hacerlo. Desde el principio de la creación, Satanás hizo lo mismo. Lucifer. Y en Ezequiel 28, el versículo 12, que lo quiero mencionar un poquito de esta historia porque esa es la raíz. Fíjate, dice el versículo 12 al 17 de Ezequiel 28, dice, tú eras el modelo de la perfección, hablando de Lucifer, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Versículo 14. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces
te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. De alguna manera, ese orgullo, ese sentimiento de vanagloria, fueron las que llevaron y apartaron a Lucifer de la gloria de Dios. El diablo, de alguna manera, es el que susurra a nuestro oído el día de hoy lo mismo, ¿no? De alguna manera él susurra y nos presenta hasta cierta manera ese mismo sentimiento que trajo al oído del rey David. Mira todo lo que has logrado. Mira lo bueno que has hecho. Mira qué tan especial eres. Y nos aparta y hace que de alguna manera nuestro corazón empiece a llenarse de ese orgullo y esa ambición, ¿no? Lucifer era creado por Dios, fue un ser hermoso como lo describe la palabra de Dios. Dios lo hizo así. Fue Dios el que lo creó, mas sin embargo quitó su mirada de Dios. Dejó que el orgullo llegara en sí mismo. Y sabes, la consecuencia de eso dice que se llevó a 1/3 de los ángeles con él y fueron expulsados del Edén, y que ahora están condenados a una vida en el infierno, en el cual va a haber fuego y llamas extremas por el resto de su vida. Pero Dios de alguna manera le había dado esa belleza, y David en su juventud era un hombre humilde, alguien que había reconocido la grandeza y el poder de Dios, mas sin embargo, en ese momento de orgullo en su vida, el diablo se levantó y empezó a susurrar en él: ¿cuánto tienes? Mira lo que has logrado, ¿por qué no lo cuentas? ¿No? Y llevarse la gloria. ¿Sabes? Dios está buscando a personas, está buscando a hombres el día de hoy que puedan decir que de alguna manera no se van a apartar de Él. No importa realmente qué tantas bendiciones podamos recibir de Dios, que no nos vamos a apartar de Dios. Podemos vivir bajo su completa protección, pero debemos de ser humildes. Debemos de mantenernos con un corazón humilde. ¿Sabes? Una manera de demostrar humildad realmente a Dios es a través de la oración. El poder ir a Él y reconocer que necesitamos de Él cada día. Podemos orar diciendo: Señor, te necesito tu protección, necesito de tu cuidado. En vez de estar orando y decir no te necesito, cuando no oramos y no vamos a Él, de alguna manera estamos comunicando ese sentimiento de autosuficiencia, que no te necesitamos. Debemos acercarnos a Él en oración. ¿Sabes? Realmente hay una manera incorrecta de vivir, y que el día de hoy espero no sea la manera en la que nosotros vivamos. Que no nos humillemos, que solamente vayamos a Dios cuando hay problemas, pero luego cuando todo está bien, cuando Él nos bendice, nos alejemos de Él. Esa no es la manera en la que Él desea que vivamos. La manera correcta es que podamos ir a Él y cuando Él nos bendiga, poder alabarlo y permanecer fiel, sirviendo, independientemente a las bendiciones que Él nos pueda dar. David fue un hombre grandioso, y mi deseo es que podamos hoy ser hombres grandiosos ahí en donde quiera que tú estés. Que podamos realmente humillarnos delante de Dios, que podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Lo bueno en esta historia es que Él reconoció que falló, Él reconoció que pecó en contra de Dios. Y bueno, lamentablemente hubo consecuencias. 70,000 personas murieron por ese orgullo que tomó su corazón. Mi deseo el día de hoy es que podamos reconocer si ha habido un sentimiento de orgullo y vanagloria en nuestro corazón, y que podamos humillarnos ante Dios el día de hoy, que podamos someternos delante de Él, reconocer que tenemos una necesidad de Él, que no somos perfectos y que vamos a fallar y que necesitamos de Él, porque así podemos vivir bajo esa completa protección de parte de Dios si nos humillamos. Pero debemos de realmente venir a Él en oración todos los días. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos das un manual de instrucciones. Señor, gracias porque hoy tú nos estás retando, no solo como hombres, pero como mujeres también. Padre, de que no dejemos que el orgullo y esa actitud de autosuficiencia nos aleje de ti, Señor, pero que podamos reconocer
que podamos arrepentirnos y poder someternos ante ti, Señor, en humildad. Humildemente poder decir, Señor, perdónanos. Y poder permitir que seas tú, Señor, el que continúe dirigiendo nuestra vida. Señor, tú eres el Rey creador de todo en esta tierra. Tú nos creaste, tú nos diste, Señor, los dones, las habilidades, Padre, todas las cosas y atributos que cada uno de nosotros podamos tener, todas las posesiones que podamos tener, Señor, todo viene de ti. Señor, que podamos en humildad reconocerlo y poder vivir en victoria, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres grandiosos, no porque el mundo lo define grandioso, pero porque tú, Señor, nos haces grandes, nos haces grandiosos al ser obedientes a tu palabra. Señor, bendice a cada persona que está viendo este día. Toca su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, nuevamente quiero que recuerdes esta ilustración, que el diablo está como un león rugiente, esperando en el momento perfecto para levantarse en contra tuya y destruirte. Y que el orgullo permite que esa protección de parte de Dios se vaya, haciendo fácilmente que el diablo se mueva en acción. Pero no debemos de temer, porque Dios nos ha hecho más que victoriosos, lo hemos hablado en la serie anterior. Pero debemos de venir ante Él en humildad, en oración, pedirle por su protección, pedirle por su sabiduría. Y sabes, en ese momento Él nos recuerda que Él está con nosotros en todo tiempo, que Él nos sostiene en su mano y solo nos dice, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.